Hola, soy Darkrai891 y hoy les traeré mi segundo vídeo. El primero fue una mierda ya que YouTube no sé qué madres hizo y me lo dejó todo feo. Señor Luz, le adjunto la mitad del riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted, la otra parte la freí y me la comí, estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con que se extrajo, si espera usted un poco. Firmado, atrápame cuando pueda, señor Lusk. Desde el infierno, Jack el Destripador. Jack el Destripador. Los crímenes de Jack el Destripador, que es el nombre que con el que asimismo se nombraba en las cartas enviadas a Scotland Yard, quedarían grabados para siempre en los registros de los asesinatos más sangrientos del siglo XIX. Un misterio sin resolver, sin cara ni pasado, solo hechos que conmovieron al mundo entero. Sin duda, el asesino serial más famoso. A 122 años de los sucesos, continúa vivo el misterio de Jack. Le fueron adjudicados solo 5 crímenes, perpetrados a lo largo de 10 semanas, pero inmortalizados en Whitechapel desde 1888 hasta nuestros días. Quizá hoy día, si sus crímenes salieran a la luz, por el reducido número de víctimas hubiera ocupado unas cuantas líneas en los diarios, pero en su momento sus asesinatos fueron la noticia que conmocionó a toda Inglaterra. A lo largo de más de 100 años, policías, investigadores, criminólogos y múltiples apasionados del tema, han intentado determinar su perfil psicológico que ayude a estipular la personalidad o el nombre real del asesino, pero lamentablemente hasta el día de hoy, solo se han podido identificar los nombres de unos cuantos sospechosos. La lejanía de los sucesos hace más difícil la tarea, pues cualquiera de los acusados yace en la tumba. Tal vez este sea uno de los motivos por los cuales Jack el Destripador se convirtió en el asesino en serie más conocido en la historia, del cual se han escrito múltiples novelas, cuentos, óperas, hecho películas e incluso en el circuito de Whitechapel y East End de Londres se dan visitas turísticas con el recorrido de los asesinatos de Jack. La sola mención de su nombre nos evoca en Londres victoriano del siglo XIX en una noche repleta de niebla, una silueta con capa, un maletín y un sombrero atacan a sus víctimas y desaparece de la escena del crimen, hasta aparecer en otra más horrenda y escalofriante que la anterior. Para el imaginario colectivo, es la historia perfecta de suspenso y el más grande misterio por resolver. Whitechapel solía ser uno de los peores distritos de Londres. A lo largo y ancho de las calles, hombres y mujeres llevaban una vida sumida en la miseria y el desacato en la que el último alivio consta en el alcohol y la esperanza de que éste les reanimara el alma. Entre los oscuros callejones se llegaba a bares repugnantes e inmundos prostíbulos en donde las mujeres vendían sus cuerpos por unos cuantos peniques. Fue aquí donde tuvo lugar el otoño del terror, del temido descuartizador. Crímenes de Jack el Destripador. Según las fechas, el primero de los crímenes se llevó a cabo el 31 de agosto de 1888. Las calles estaban sumidas todavía en la obscuridad de las noches, y a pesar del frío que reinaba, como ya era de madrugada, la ciudad comenzaba a despertar. El movimiento de la plaza y mercados, así como carruajes, ya empezaban a escucharse por los callejones, cuando de repente, un ciudadano distinguió a lo lejos el cuerpo de una mujer tumbado en el suelo. Charles Cross, un carretillero, descubrió el cuerpo tirado frente a la puerta del establo de la Brown and Eagle Warehouse and Schneider Cat Factory, en Buckes Row. Pensando que estaba desmayada, se acercó a ella, observó unas heridas horrendas que casi cercenaban su cabeza, su garganta estaba cortada de manera tan sádica que por poco le desprendían la cabeza del cuerpo. Horrorizado, de inmediato avisó al primer policía que encontró, y un médico dictaminó que la muerte fue causada por las laceraciones de arma blanca sobre la tráquea y el esófago, así como también sobre el vientre. Como la temperatura del cuerpo estaba tibia, se determinó no tenía más de 30 minutos de haberse realizado. El cuerpo pertenecía a una prostituta de aproximadamente 42 años, Mary Ann Polly Nichols, quien en busca de unas monedas para pasar la noche en un refugio, había encontrado la muerte. Después de practicarle la autopsia y descubrir que había sido golpeada hasta casi destrozarle la mandíbula, y además tenía el abdomen terriblemente lacerado, cayeron en la cuenta de que el asesino no había dejado algún rastro que pudiera delatar su identidad. Tampoco había testigo alguno, ningún vecino había escuchado algo y tampoco se había encontrado el arma homicida. La segunda víctima se llamaba Annie Charman, una mujer sin hogar que vivía en pensiones cuando tenía dinero para pagarlas. Era prostituta que vagaba por las calles en busca de clientes para pagarse alimento, bebida y un lugar donde dormir. Se dice que años antes de su muerte había sido casada y tuvo hijos, pero que todos habían muerto por enfermedad o por accidentes.
Jamás se repuso de la muerte de sus hijos, bebía para sobrellevar su soledad, hasta que finalmente su cuerpo mutilado fue hallado en la calle del mercado de Spitalfields a las 6 de la mañana. Su intestino estaba en el suelo, entre un charco de sangre, y una profunda abertura cruzaba su cuello de lado a lado. Había sido degollada, igual que Polly. Sin embargo, las mutilaciones sufridas por Annie supusieron un peldaño en la escala del horror de Destripador, pues el abdomen había sido abierto de arriba a abajo, los intestinos estaban extendidos por su hombro izquierdo y su útero y vejiga habían desaparecido. Solo un vecino había escuchado a una mujer gritar, pero no le dio importancia. Todo parecía indicar que había sido asesinada en ese mismo sitio. No había señales de defensa por parte de la víctima, y lo curioso de que cerca de su cadáver se encontraron un pañuelo pequeño, un peine y un cepillo de dientes, que parecían haber sido colocados a propósito estricto por el asesino. Según el forense, las incisiones fueron limpias, como si se hubiera tratado del trabajo de un experto en anatomía, o de alguien con los conocimientos suficientes y la habilidad necesaria para abrir el cuerpo y extraer los órganos sin dañar otras partes. El instrumento debía haber sido fino y muy afilado, como los escalpelos. Al paso de los días surgió finalmente un testigo, llamada Elizabeth Long, la cual dijo haber visto a Annie con un hombre en la calle. Él le preguntó: ¿lo harás? A lo que ella le respondió que sí. El hombre estaba de espaldas y no pudo ver su rostro, pero sí distinguió la silueta de alguien maduro, elegante, llevaba sombrero y abrigo negros. La hora del asesinato se estima entre las 5:30 y las 6 de la mañana, hora que fue descubierto el cadáver, lo que el asesino actuaba rápidamente y con gran precisión. Las investigaciones para aclarar estos casos avanzaban lentamente, pues los indicios del asesino eran muy pocos. Para ese entonces todo Londres especulaba sobre la identidad del asesino, pues las muertes habían sido relacionadas entre sí. La policía se mantenía en silencio, los periódicos alimentaban el morbo de la población con rumores y esto fomentaba su miedo. Se ofrecieron recompensas para aquellos que lograran aportar algún dato valioso sobre la identidad del asesino, pero lamentablemente solo se obtuvieron denuncias falsas de vecinos, haciendo más difícil y lento el proceso de investigación. El 25 de septiembre las autoridades por fin hallaron un indicio. La agencia estatal de noticias recibió una noticia escrita con tinta roja, firmada por el propio Jack el Destripador. En esta carta el asesino se burlaba de la ineptitud de la policía y hacía evidente su repudio hacia las prostitutas, diciendo que no dejaría de matarlas hasta desaparecerlas a todas. También mencionaba y hacía mofa de su último asesinato, llamándolo un magnífico trabajo. Se despedía diciendo que volvería a atacar y firmaba como desde el infierno, Jack el Destripador. La noche del 30 de septiembre fue conocida como la noche del doble suceso, ya que esa noche Jack mató 2 veces en muy poco tiempo. Su siguiente víctima se llamaba Elizabeth, cuyo cadáver apareció en un callejón a la 1 de la mañana. Su muerte fue diferente a las otras, pues solo había sido degollada, sin mutilaciones. Debido a esto se especuló que quizá alguien había interrumpido al asesino en medio de su crimen, por la cual no había terminado de una forma más monstruosa su diabólico trabajo. Minutos más tarde, a la 1:45 de la mañana, se descubrió el cuerpo de Catherine Eddowes en un rincón de Mitre Square. Al igual que en los otros casos, su cuerpo había sido degollado, habían abierto su abdomen y extendido sus entrañas. Pero además, habían intentado cortarle la oreja, su cara presentaba numerosas mutilaciones ya que, entre otras cosas, le habían cortado la nariz, también apuñalado su hígado y desaparecieron un riñón y parte de su útero. La difunta yacía sobre su lado izquierdo, su cara apuntaba hacia la derecha. Sus piernas habían sido separadas y algunos miembros todavía estaban calientes. Tenía la mano derecha cubierta de sangre sobre el pecho, y la izquierda estaba parcialmente cerrada sobre el suelo. Como las muertes de Polly y Annie, la garganta de Catherine había sido degollada de izquierda a derecha, le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos un riñón. Las muertes del 30 de septiembre esparcieron la histeria colectiva por los crímenes del Destripador. 2 hechos que contribuyeron en gran medida a disparar la imaginación londinense en cuanto a la identidad del asesino fueron que a las 3 de la madrugada del mismo día hallaron un pedazo ensangrentado del delantal de Catherine debajo de un letrero que decía: "Los judíos son los hombres a los que nunca se les culpara de nada", mismo que fue borrado por el jefe de policía, Sir Charles Warren, quien quería evitar revueltas antisemitas. El otro hecho fue la famosa carta dirigida a George Lusk, jefe de policía, la cual iba plagada de faltas de ortografía y en las que el asesino explicaba detalladamente cómo se había comido parte del riñón conservado en alcohol.
Cabe destacar que la carta y el riñón desaparecieron mucho tiempo después, sin que hasta hoy haya noticias de su paradero. Pasaron unos días sin saber nada del asesino y poco a poco los londinenses regresaron a la normalidad. No hubo asesinatos durante casi un mes y las prostitutas, temerosas del descuartizador de Londres, regresaron a las calles un poco más tranquilas, aunque cautelosas. Fue hasta el 9 de noviembre cuando de nuevo una pobre mujer apareció brutalmente asesinada. Incluso podía decirse que para matarla, el asesino utilizó toda la saña acumulada durante los días que no atacó. Su nombre era Mary Kelly, una guapa jovencita que al igual que las otras víctimas se dedicaba a la prostitución. Fue encontrada por uno de sus amantes en el cuarto que rentaba al no recibir respuesta después de tocar la puerta, recorrió las cortinas y miró por la ventana. Aquella sangrienta visión lo persiguió hasta el final de sus días, pues este fue, sin duda, el crimen más sangriento de todos los cometidos por Jack el Destripador. El cuerpo había sido hecho trizas, tenía el degollamiento de rigor, toda la cavidad abdominal había sido extraída, intestinos, riñones, otero, hígado y brazo, y su contenido regado por la habitación. Le habían cortado los pechos, apuñalado los brazos y su cara había sido tan machacada y cortada que no hubo manera de identificar los rasgos faciales en esa masa sanguinolenta. La piel de su cuello, abdomen y muslo fue arrancada y puesta cuidadosamente sobre la mesita de luz junto a la cama, como aberración final se había llevado su corazón. Sobra decir que la habitación estaba llena de sangre de arriba a abajo, una escena dantesca. Se registraron 2 asesinatos anteriores que, se cree, también fueron realizados por Jack el Destripador, aunque no han sido probados del todo. La primera víctima fue Emma Schmidt el 6 de agosto de 1888, una prostituta a la que degolló de oreja a oreja, abrió el vientre y esparció sus intestinos junto a su cadáver. Le cortó una oreja que cuidadosamente fue enviada a Scotland Yard. La segunda fue Martha Turner, asesinada el 31 de agosto, era una prostituta de 45 años que sufría enfermedades venéreas. La víctima fue degollada prácticamente de oreja a oreja, le abrió el vientre y le extrajo un riñón que envió a Scotland Yard. La teoría de que estas víctimas fueron obra de Jack el Destripador, se debe a que cuando se encontró el cuerpo de Annie Chapman, la segunda supuesta víctima, se encontró escrito en la pared un mensaje que decía: "Esta es la cuarta y mataré muchas más antes de desaparecer". El último asesinato desataría el pánico absoluto entre la población, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia. La investigación policial fue frenética, cada rincón registrado, cada sospechoso detenido e interrogado a fondo, pero sin importar el trabajo que se hizo, nunca se volvió a saber más del asesino. No hubo más cartas ni más crímenes, al parecer, ya que el Destripador había abandonado la escena del crimen para siempre. Finalmente, el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en que el inspector encargado del caso se retiró. Bueno, este es el final. Comenten o hagan lo que se les pegue la gana. Dudas, quejas, comentarios o amenazas de muerte mándenlo a www.darkrai891@hotmail.com o comentarios, saqué esto de un libro y así sacaré los próximos. Adiós.